Sé que hemos estado pasando nuestros cortes. Cuando jugamos, apoyamos nuestros sueños. Algo así dice Nelson. Se me olvidó. El Alzheimer a todo lo que da. Cuando jugamos, apoyamos nuestros sueños. Ahí está. Cuando jugamos, realizamos sueños imposibles. Pero bueno, hay que jugar. Y si los niños no tienen ni siquiera un juguete, hay que dárselos esta Navidad. Enrique Gómez Llanos, ¿cómo está? Presidente del Colegio de Abogados de Tijuana. Me da gusto saludarlo, conozca sus derechos. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de la huelga, un derecho que tienen los trabajadores en ciertas circunstancias. En primera instancia, ¿cómo se podría definir el término de huelga? Bueno, la huelga, Pati, siempre será la suspensión temporal del trabajo, esta realizada por una coalición de trabajadores. Tenemos siempre que el objeto siempre primordial de la huelga precisamente será la suspensión del trabajo. Y siempre pues se puede hablar de los sindicatos, que es quienes están constituidos en una coalición permanente. Muy bien. Ahora, ¿cuándo es legalmente existente una huelga? Es legalmente existente una huelga cuando se cumple con los requisitos establecidos en el artículo 450 de nuestra propia Ley Federal del Trabajo. Entre ellos se establece precisamente guardar un equilibrio entre las fuerzas de producción del trabajador y el patrón. Asimismo, cuando se busca precisamente la celebración de un contrato colectivo de trabajo o contrato ley, y en muchas ocasiones también es por la revisión de precisamente cuando se llega a la vigencia de estos contratos. Asimismo, cuando se incumple con alguna de las obligaciones pactadas de las prestaciones que tienen los trabajadores establecidas dentro de estos contratos colectivo de trabajo o contrato ley. Para poder emplazar a huelga, licenciado, ¿se tienen que poner de acuerdo todos los trabajadores? ¿Eso es algún tipo de requisito o no necesariamente? Sí, es precisamente establecido en nuestra propia Ley Federal del Trabajo. Uno de los requisitos para que sea declarada existente una huelga debe de cumplirse con la mayoría de los trabajadores. La mayoría tienen que estar de acuerdo. Ahora, ¿qué se requiere para que se puedan finalmente suspender los trabajos? Para que se puedan suspender los trabajos, precisamente lo que mencionabas, es que se cuente con la mayoría de los trabajadores que van a irse a huelga y que forman parte de una empresa o establecimiento. Algunos de los establecimientos de la empresa pueden ser sucursales, y que se cumpla con algunos de los objetos que establece el propio artículo 450 que acabamos de mencionar anteriormente. ¿Cuándo es legalmente inexistente una huelga? Ahora, al otro lado. Sí, es inexistente precisamente cuando no se cuenta con esa mayoría de los trabajadores y no se cumple con los objetos que es, por ejemplo, la obtención del contrato ley o el contrato colectivo de trabajo, o cuando no se busca solucionar alguna de las prestaciones a las que tienen derecho los trabajadores. Qué miedo si las cosas no se hacen bien, ¿no? Porque si se declara legalmente inexistente la huelga, pues es muy probable que ese trabajador que andaba incitando ahí a todo el mundo, pues lo corran de la empresa. Así es, y también hemos observado, porque así nos han comentado algunos patrones que tienen empresas, que existen muchos sindicatos fantasmas. Esto es que van y sin tener, a lo mejor tienen una minoría dentro de este sindicato y quieren emplazar a huelgas para presionar a los patrones trabajadores para que accedan a ciertas prestaciones, pero ya personales hacia los líderes sindicales. ¿Cómo saber que no son fantasmas? Bueno, precisamente porque uno tiene un registro de cada uno de nuestros trabajadores, se cuentan con los contratos respectivos y ahí es donde se puede establecer y comprobar ante las autoridades quién es la planta de trabajo que tenemos dentro de nuestra empresa y quiénes no la forman así. Hay que tener mucho cuidado como trabajador adscrito a un sindicato. Así es. Ya por último, ¿cómo termina una huelga? Una huelga puede terminar por acuerdo entre el patrón y los trabajadores. Asimismo, cuando el patrón se allana el pliego de posiciones que le hayan presentado los trabajadores y obviamente tendrá que pagarle todos los salarios que hayan dejado de percibir los trabajadores durante el tiempo que duró la huelga, ¿verdad? Muy bien. Enrique Gómez Llanos, ojalá que pues no se vayan a huelga los trabajadores para bien de nuestras empresas aquí en Tijuana, pero que todo marche bien porque también es un derecho, ¿no?, de los mismos trabajadores. Muchas gracias. Así es, gracias a ti por arrojarnos luz a este tema. Ya sabe, conoce sus derechos todos los miércoles con Enrique Gómez Llanos, presidente del Colegio de Abogados de Tijuana. Que tenga buena semana, licenciada. Igualmente. Y mire, hoy es el gran día, la última oportunidad para unirnos a una muy buena causa, la de Acopio Ton.
Casa Hogar Dibujando una Sonrisa cuenta con 56 niños desde un recién nacido hasta los 14 años. Pero ¿cómo los canalizan para llegar ahí? Algunos niños son canalizados por DIF estatal, otros niños son niños voluntarios que familiares de personas con adicciones pues creen que los niños van a estar mucho mejor aquí que andando con los papás que andan en adicciones. ¿Cómo ayudan a estos niños? Inculcarles moral para que ellos no lleguen un día a pasar por lo que están pasando sus padres. ¿Cómo le hacen para mantener a tantos pequeños?